Pero para hablar de esto y otros temas, lo tenemos ya al senador nacional de larga trayectoria en nuestra provincia, el señor Juan Carlos Romero, está con nosotros en vivo. Senador, muy buen mediodía, gracias por este tiempo y este espacio. Gracias a ustedes, Carla, encantado de comunicarme. Por favor, el gusto es mío también y de todo el equipo, porque en estos días es más que interesante poder escucharnos, ¿no? Venimos de tiempos como, nada, se habla de miedo, de odio, de enojo, a veces muchos dicen y no escuchan. Me parece que estamos en una etapa en la que tenemos que hacer preguntas, intentar buscar respuestas para poder comprender hacia dónde vamos o qué podría ser lo mejor. Y recién, bueno, vamos a ir de a poquito, un paso a la vez. ¿Cómo ve el triunfo de Javier Milei? Que algunos ya decían esto va a suceder, pero sí fue sorprendente la diferencia, ¿no? Con casi 10, 11 puntos. Sí, la verdad que el resultado, porque el kirchnerismo junto con Massa hicieron todo lo posible para usar el Estado, usar los recursos públicos, aumentar el déficit para tratar de ganar. Y bueno, la gente, yo valoro que en 40 años de democracia tengamos la mejor celebración es la alternancia democrática, porque ya con 20 años de kirchnerismo, de los cuales gobernaron 16, pero estuvieron gravitando 20 años, es mucho para el país y eso lo continuamos con 8 años más de Massa todavía. Así que creo que la ciudadanía comprendió de que las promesas no eran fáciles de cumplir, pero también comprendió el daño que significa el 40% de pobres, que significa que los jubilados cobran menos, el daño que significa el valor del dinero que se le evapora del bolsillo a la gente, el aislamiento del país, la falta de crecimiento, el daño enorme que hizo el kirchnerismo, la gente por lo menos lo advirtió y votó en consecuencia, ¿no? Ahora, recién decíamos, bueno, va a ser importante cómo empieza a armarse, ¿no? Bueno, más allá de la definición de los ministros que lo van a acompañar, que seguramente algunos van a ser claves al momento de esto que decíamos, el armado, porque no solamente mirando hacia las provincias, sino también en el Congreso, porque reitero esto que lo venimos diciendo de manera insistente, ¿no? Todo aquello que pueda esgrimir el señor Javier Milei en este momento tiene que pasar por un Congreso, ¿no? No es que de la noche a la mañana no hay coparticipación o se modifica y va a ser tal de esa manera. Tiene que pasar por un Congreso. Pero ¿cómo ve esto, no? El tema de las alianzas. ¿Ve con buenos ojos una alianza? Mire, yo veo que tiene que pasar por el Congreso, pero le aviso que lo que menos va a discutir el gobierno es coparticipación. Aquí hay que discutir otras cosas. Hay que discutir primero si realmente vamos a tener un presupuesto en base a la realidad económica, un presupuesto que implique menos gasto, un presupuesto que sea sensato. Hay que discutir si va a haber o no privatizaciones, pero aquellas cosas que fue la campaña del miedo del kirchnerismo, yo no le tengo ningún temor, porque la coparticipación, la gratuidad universitaria jamás va a pasar por el Congreso. Así que aquí tenemos que discutir cosas serias. Y también son unos actores importantes los gobernadores de todos los partidos, incluidos los justicialistas, para que haya un diálogo político, porque el kirchnerismo vino aplicando el número y caprichosamente no escuchando ningún consejo, ninguna sugerencia de nadie. Y ahora hace falta el diálogo, porque no tiene gobierno nuevo, con Milei no tiene mayoría en el Congreso. Hay que armar mayoría en base al diálogo. Obviamente que tiene que ser un diálogo en base a la realidad, que es la que está planteando Milei. No es un diálogo para ver qué repartimos, aquí no hay nada que repartir más que el esfuerzo. Pero hacer el esfuerzo llevadero, mejorar las tarifas para que no sea más barato ni la electricidad, ni el agua, ni el transporte en la zona central y las provincias, incluso las petroleras, tener más caro el combustible. O sea, hay que hacer muchas cuestiones que tienen que ver con hacer más equitativa la realidad, que ya es bastante desequilibrada y dolorosa.
en la campaña de Massa eliminaron el impuesto a la ganancia, pero sin compensar a las provincias. Ahora los gobernadores como que se dieron cuenta ahora de lo que hace un mes mandaron a votar. Entonces, hay que ser sincero, no es que va a haber un diálogo para ver qué repartimos. Acá va a haber que repartir esfuerzo, porque el país lo ha dejado, el kirchnerismo lo está dejando minado, debilitado y con grandes riesgos de tener una hiperinflación. O sea que nos ponemos todos las pilas o esto va a estar peor, por supuesto. Senador, le pregunto ahí en su trayectoria también, a nivel también provincial, por supuesto, pero ahora también desde lo nacional y haciendo un poco de memoria en ese ejercicio, ¿vimos algún escenario, hemos vivido algún escenario parecido ya en nuestro país, similar a lo que está pasando hoy? Claro, cuando fue el final del gobierno de Alfonsín hubo hiperinflación, el primer año de Menem, en el 90-91 hubo hiperinflación, se implementó un mecanismo para frenar la inflación que fue la convertibilidad, que después el gobierno de la Rúa no supo llevarla adelante y chocamos. La crisis 2001 fue tremenda, de vuelta la gente golpeando la puerta a los bancos, la gente peleándose en las calles por las marchas de los jubilados que estaban perjudicados sin cobrar. O sea, también vivimos esa crisis en 2001. Y bueno, después el kirchnerismo de poco a poco nos fue llevando a esta crisis nuevamente, que es tremenda. Y ahora, yo creo que hay que probar otro mecanismo, ¿sí? Eso, ¿no? Apoyándonos en esa memoria y precisamente todo este recuerdo que estamos haciendo, da la impresión, o siempre escucho, bueno, pero es cíclico, ¿no? Este país es cíclico, va a pasar esto como ya lo vivimos y después, si este gobierno no lo hace bien, volvemos a hablar del peronismo o kirchnerismo según corresponda, y eso un poco desilusiona, ¿no? ¿Usted cree que acá puede haber otra salida diferente? Y mire, la única salida, porque esto no es solo los gobiernos, es la cultura política, la forma de elegir los candidatos y la creencia de que el Estado todo lo puede, que es un error enorme. Entonces llegan algunos gobiernos y revientan el Banco Central, aumentan el gasto desmesuradamente. Y bueno, algún día deberíamos tener conducta, los argentinos, como la tienen otros países. Mire, Perú tiene, creo, un cambio de gobierno casi cada 2 años, tiene un expresidente suicidado y 4 presos, pero la economía se mantiene estable. La economía en Perú, el presidente del Banco Central de Perú creo que lleva ahí 30 años y la economía está estable. Chile cambió gobierno por uno de izquierda y sigue la estabilidad. Paraguay alcanzó también cambios de gobierno democráticamente y sin crisis política, pero eso es conducta entonces. Entonces es un poco conducta colectiva, que nosotros elijamos bien los candidatos, porque tampoco Milei se va a quedar 30 años, y que seamos consecuentes, el gobierno que venga sea serio en que no se puede reventar el Estado. Y eso fue el error del kirchnerismo, creer que con el Estado se puede hacer todo y crear una falsa sensación de bienestar en algunos sectores que solo significó ir hipotecando el futuro hasta el día de hoy, que estamos sin un peso en el Banco Central, con una inflación galopante, sin créditos internacionales, con una deuda interna gigante y la pobreza creciendo. Y todo el campo minado para que pase lo que pase. Durante estas horas suenan muchas noticias, pero qué mejor que usted para poder confirmar esto o no. Suena el nombre de Randazzo, bueno, Pichetto y usted, senador, en relación a posibles alianzas que puedan hacer con la Libertad Avanza de cara a, bueno, a lo que viene en esto de aunar esfuerzo. ¿Esto es así? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo, yo por lo menos en el Senado, Pichetto seguramente el diputado, de conformar un número razonable de legisladores, primero para sanear la casa de la colonización que hizo el kirchnerismo estos años, incluso tener la estructura de la casa al servicio de la campaña política, no de ayudar a trabajar a los senadores. Desde la oficina de prensa del Senado haciendo campaña y atacando a los adversarios, el canal del Senado ninguneando el discurso de la oposición. O sea, la colonización del kirchnerismo en la casa es lo primero que hay que resolver para poder trabajar tranquilos y poder aportar. Después vendrá otra etapa a partir del 10 de diciembre, que es el diálogo político para acordar las leyes que esté planteando el nuevo gobierno. Y eso requerirá
acuerdo con los gobernadores, acuerdos por cada tema, y que espero que se nos permita corregir, aportar y mejorar mucho los proyectos, y estoy seguro que tenemos que ser todos responsables de que el gobierno tenga gobernabilidad. No se puede sabotear un gobierno que recién comienza, y bueno, el kirchnerismo va a tener una línea dura, seguramente habrá otra línea más razonable de gente que está gobernando sus provincias y necesitará leyes y necesitará soluciones para sus problemas. Ahora, si empezamos a mirar empecemos a bajar este análisis hacia el interior. En su trayectoria, bueno, también ha sido gobernador de la provincia. Ayer Javier Milei dijo que pararía la obra pública porque no hay plata y que los intendentes van a tener que buscar la forma de financiarla, y explicó que esto pasará al sector privado. Voy a pensar como una de las personas que nos puedan estar viendo hoy a través de la pantalla y digan, bueno, pero ¿cómo sería esto posible, ¿no? Porque ¿cómo se articularía? ¿En manos de quién quedaría? ¿Qué gana el privado? ¿Cómo se puede hacer como un... ¿qué tan práctico puede hacer esto, no? Tu pregunta tiene dos partes. Sí. La primera parte es la obra pública. Yo le voy a explicar. La obra pública para un gobierno es como su presupuesto en su casa o el presupuesto de cualquiera de nosotros. Hay gasto elástico y gasto inelástico en el presupuesto. Lo que no tiene elasticidad, usted tiene que pagar a la policía, tiene que pagar a los empleados públicos, tiene que hacer andar los hospitales y funcionar las escuelas. Eso no es elástico. ¿Qué es lo único elástico? La obra pública. Y le doy un ejemplo. Cuando yo gobernaba, que teníamos superávit presupuestario, sin endeudamiento, invertíamos el 20% del presupuesto en obra pública. ¿Qué pasó? Con el gobierno de Urtubey, hasta ahora fue subiendo la planta de gasto personal. El gasto de personal y bajando a la obra pública. Y el gobierno de Urtubey terminó funcionando con un gasto de 2 o 3% del presupuesto en obra pública, y hasta ahora le cuesta muchísimo al gobierno gastar más del 4 o 5% del presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo elástico. Lo elástico fue bajar la obra pública con financiamiento genuino y aumentar el gasto de personal. Y ese es el problema que heredó el gobernador Sáenz. No puede bajar personal, no puede bajar el gasto en sueldo, entonces encontró un camino muy laborioso de gestionar obras públicas en Buenos Aires con el gobierno kirchnerista, que siempre reparte más a los amigos que a las provincias lejanas o donde hay menos votos. Entonces la obra pública que hizo el kirchnerismo hizo el 80% en la provincia de Buenos Aires y el 20% lo repartió en 20 provincias. Y en Salta le prometieron 40 obras, de las cuales le habrán dado 10, de las cuales están 5 paradas. O sea, el gobierno kirchnerista tampoco pudo cumplir, porque ante la falta de dinero emitían como locos, pero así todo, la inflación hace que las obras estén paradas porque no se actualizan. Entonces, el próximo gobierno no puede aumentar el déficit, entonces tiene que buscar otro tipo de financiamiento. Yo creo que van a seguir los financiamientos del Banco Mundial, el BID, como por ejemplo el centro de convenciones de Cafayate, financiamiento del BID, eso tiene que seguir porque son créditos internacionales. Ahora, el tema que plantean algunos de que la obra pública la puede hacer el sector privado tiene un inconveniente, que si se tienen que amortizar con el ingreso de la obra, supongamos una ruta que cobren peaje, bueno, las empresas, si el gobierno no es firme en dónde enviarla, van a querer hacer toda la ruta a la vuelta de la capital federal, van a querer hacer toda la ruta en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a querer hacer la ruta 40 de Salta, que tiene un tránsito muy menor? Entonces, el sector privado no hay que permitirle que haga lo que quiera, sino que haya una política del Estado, que vamos a abogar por ello, que diga cuáles son las prioridades. Y ahí el sector público tendrá que invertir donde el Estado crea que es conveniente, no solamente a la vuelta a la capital federal. ¿Podría entonces hablarse más bien de un trabajo? Porque dejó la impresión ayer en las expresiones como que no, será cuestión del privado. Acá, según lo que usted me dice, entiendo que algo más bien híbrido, o que tenga un respaldo ya tratado previamente como... yo creo que el Estado no puede perder la planificación vial, la planificación de los puertos, y bueno, después el Estado es el que tiene que llamar al aporte privado. Supongamos en Salta. Sí. En el momento ganaron una licitación 2 empresas, una española y una salteña, para terminar la autopista de Güemes a Salta, que la gente no se olvide, cuando
En el año 95 era un camino de tierra casi eso, con bache. Era tan mal el pavimento que las máquinas lo sacaron por pedazos y era casi de piedra, de ripio, el camino de Salta a Güemes. Para hacer la autopista, la provincia hizo una parte y los privados hicieron la otra mano. Hasta que Urtubey la estatizó de vuelta. Entonces, supongamos que eso es el trabajo público-privado. Claro. El Estado dice, yo quiero que se haga esta ruta, se va a cobrar peaje y se va a pagar. Por supuesto que en Salta hicimos prioridad a las obras locales. Pero de todos modos, en el país, cuando la nación llame al sector privado, tiene que ser en base a una planificación y en base a cierta equidad, de que el que quiera hacer una autopista en la provincia de Buenos Aires, que haga un camino en Tucumán-Salta, ¿me entiendes? Bien, entiendo. Eso es darle justicia a la política del Estado y no dejar que el privado haga lo que quiera, por supuesto. Y ahora, bueno, esperemos que esto sea así, ¿no? Que se llame como un diálogo, una especie de consenso, ¿no? Será el rol también que toque en el Congreso. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, hay muchos jóvenes también que han sido parte de estas elecciones. Los hemos visto en las redes sociales, en las calles, en las estrategias de los mismos políticos. El tema de las redes era para llegar a los jóvenes. Veníamos hablando de las experiencias que ha tenido Argentina, ¿no? Yo me hago eco, por ejemplo, de una frase que me quedó de una amiga que decía: mi mamá me dice todo el tiempo que va a explotar el país, que déjame, mamá, vivir tranquila porque esta va a ser de última mi crisis, ¿no? Necesito vivirla. Pero ¿qué se le puede decir hoy a los jóvenes en un país como el que tenemos? Y a los jóvenes les digo que los tengo que felicitar, porque abrazaron. Yo tengo sobrinos que hace 2 años, 3 años me hablaban de Milei, cuando yo ni sabía todavía, ni me imaginaba que podía tener posibilidad este hombre. La juventud creyó con esperanza, no como dice la gente con bronca. La juventud con esperanza abrazó la idea del cambio que propuso Milei. Entonces yo tengo que estar muy contento de, primero, que se haya incorporado tantos jóvenes a la política, porque toda esta gente, todos estos chicos jóvenes que apoyaron y votaron y militaron y fiscalizaron por Milei, es gente que se incorpora a la política. Tal vez tengamos lo que nunca tuvimos 40 años, una gran renovación en la política con jóvenes que se van incorporando, así que esa parte para mí es extraordinaria. Más allá del éxito que pueda tener el gobierno, las dificultades, pero esos jóvenes ya van a abrazar la pasión de la política de otra manera y van a hacer un aporte enorme en el futuro. Entonces yo, ¿qué espero para los jóvenes? Que el país les dé posibilidades, no que la posibilidad sea irse por Ezeiza. Antes uno decía, bueno, encontraba en Europa, en Estados Unidos, solamente porteños, santafesinos, cordobeses. La cantidad de salteños que uno encuentra afuera, la cantidad de chicos que están afuera se están yendo de Salta, del interior, a Estados Unidos, a Europa. Eso es injusto. Sin duda. No se puede expulsar a una juventud, sobre todo preparada y con inquietud, porque aquí no hay posibilidades. Es el daño más grande que hizo el kirchnerismo, es quitarle la esperanza a la gente. Para ir redondeando, vuelvo a basarme en toda su experiencia. ¿Cuáles creen son las materias pendientes que tiene nuestra provincia? Primero, la provincia, y ninguna provincia argentina va a ser exitosa en un país fracasado. Un país que fracasa, la provincia recibe las consecuencias. Entonces, eso es lo que está viviendo la provincia. Ya sabemos cuáles son los rubros que a la provincia les puede ir muy bien, que es el turismo, la energía convencional y no convencional, la minería, la agricultura y la ganadería. Bueno, ahora que viene cambio en el país, es el momento de que Salta también destrabe el desarrollo del campo, destrabe la burocracia en materia de liberación de las gestiones para que la gente venga a invertir. Hay que salir a buscar inversores, por te doy un ejemplo, si Amazon, que es una compañía gigante, vuelve o decide venir a Argentina, bueno, las provincias deberían pelearse para ver en qué provincia se radica, si no van a terminar acá en Buenos Aires. Entonces hay que estar también atentos a atraer nueva inversión, a atraer nuevas cosas que son las que van a compensar la falta del gasto público, van a compensar con inversión genuina en minería, en turismo, en agricultura, ganadería. Hay que liberar de vuelta esas trabas para que la gente desarrolle la ganadería en la provincia. A pesar de que no se deja tocar un árbol, tenemos los bosques diezmados, la nación no cumplió con la ley de bosques, no envió los dineros a la provincia. Entonces hay muchas cosas para destrabar en la provincia que seguramente el gobierno próximo del doctor Sáenz, que va a comenzar en diciembre,
tomará las medidas en base a la nueva realidad económica del país, que es alentar la actividad privada, sacar trabas y permitir el progreso. Yo creo que es el momento de que Salta tenga esa apertura también, y es el momento de que todos trabajemos para que haya inversión en Salta. Y para finalizar, no quiero escaparle esta pregunta por una cuestión de que, digamos, su vínculo. ¿Cómo evalúa lo que ha sido la gestión de Betina Romero? Yo no sé que la va a juzgar, así que ni siquiera voy a responder esa pregunta. Como padre digo que fue excelente en cuanto a ordenamiento, que fue excelente en cuanto a limpieza de todas las trabas, o muchas de las trabas que había en ese lugar, la mayor transparencia, la gestión, y bueno, hizo las obras que creía conveniente en medio de la pandemia. De todos modos, obviamente siempre se puede haber hecho más también, pero no soy quien para jugar, por supuesto. Senador, agradecerle por todo este tiempo, por el espacio, por la explicación que nos ha dado tan clara, ¿no? Desde el plano nacional, y lo que ha pasado y lo que pueda llegar a venir de cara a todo esto. Le agradecemos su tiempo y su espacio. Muchas gracias, encantado de saludarlos.